Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a desarrollar el temario que hemos visto por conveniente agendar este fin de semana. Reiteramos, en el primer punto del programa vamos a evaluar esa suerte de pulseta política que se está presentando en el movimiento al socialismo, en el partido gobernante, en distintos escenarios, como el legislativo y las organizaciones sociales. Hay una disputa, además, acerca de la realización del Congreso interno del movimiento al socialismo. Unos dicen se debe ratificar lo de la UKN y los otros dicen ya se está definiendo la fecha, una fecha en el mes de mayo para el Congreso interno del MAS. Y en el legislativo habrá que dar cuenta también que recientemente, ayer, se ha suscrito un acuerdo, hubo un acercamiento, un encuentro entre los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados, Andrónico Rodríguez e Israel Guaitari, respectivamente. Ellos daban cuenta de que van a afinar, van a optimizar los niveles de coordinación, evitando cualquier interés personal partidario. Bueno, también será seguramente objeto de análisis en todo este conjunto de elementos que marcan el primer punto en el programa. El segundo tiene que ver con el escenario político también general a partir de propuestas de elecciones primarias, pero abiertas, así como lo ha sugerido el expresidente Carlos Mesa. Esta idea está cobrando fuerza, entendemos, en algunos sectores, pero también en el movimiento al socialismo se ha visto una suerte de rechazo a este planteamiento, incluso no solamente del ala evista, sino también del ala arcista. Habrá que evaluar hasta qué medida o en qué medida es susceptible de un rechazo de esta iniciativa que también va a estar en el legislativo. Y finalmente, la situación económica, cómo está el país en este ámbito, tomando en cuenta distintas evaluaciones que existen. Y además, un elemento que ha llamado la atención ha sido una misiva que han enviado 3 economistas, una exautoridad entre ellas. Estaba el don Ronald McLean, don Jaime Dunn y don Joshua Bellot, a organismos internacionales para que eviten préstamos a Bolivia, porque dicen nuestra economía no está bien. Estos son los 3 puntos en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han estado participando en un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. También está junto a nosotros la senadora del Movimiento al Socialismo, Ana María Castillo, y finalmente el analista jefe del Movimiento AIRA, don Fernando Untoja. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar en el programa, vamos a reiterar las salutaciones que han tenido a las mujeres ayer. 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, reivindicamos siempre la presencia y la lucha valerosa de las mujeres en el mundo. Y segundo, vamos a exhortar a nuestros invitados especiales de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con usted, don José Luis Bedregal. ¿Cuál es el criterio a propósito de esa suerte de pulseta política interna que aún persiste en el movimiento al socialismo? En distintos escenarios lo hemos manifestado, el legislativo, organizaciones sociales, para mencionar algunos ejemplos. Adelante, bienvenido.
Muchísimas gracias, José Luis. En primer lugar, un saludo a toda la audiencia a lo largo y ancho de nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Un saludo afectuoso a la senadora Ana María Castillo, que nos acompaña en la mesa, a don Fernando Untoja, con quien vamos a compartir también este diálogo. Y por supuesto quisiera adherirme al saludo a las mujeres en Bolivia y fuera de nuestras fronteras en el mundo, al haberse conmemorado ayer el Día Internacional de la Mujer. Y en Bolivia creo que estamos con luces y sombras, defectos y virtudes, a la vanguardia de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Recordemos que Bolivia fue uno de los primeros, si no el primer país que reconoció el voto, el derecho al voto de las mujeres en América Latina el 21 de julio de 1952, como uno de los hechos importantes que marcaron la Revolución Nacional. Y a partir de entonces, creo que Bolivia siempre ha vanguardizado estos procesos de reivindicación para las mujeres respecto al resto de los países del continente, que han visto siempre los avances que Bolivia ha presentado en la lucha por la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres. Así que me adhiero al saludo a las mujeres de nuestro país y del mundo. Bueno, ingresando al tema, creo que esta pulseta del partido gobernante está generalizándose porque, por supuesto, nos vamos acercando a las elecciones nacionales en el 2025 y las contradicciones se van agudizando, porque, como ya sabemos, esta es una confrontación que no tiene un carácter ideológico. No se está discutiendo el carácter socialista o no socialista del MAS, ni las perspectivas del plan de gobierno del presidente Arce o los errores que ha cometido Evo Morales. No se discute qué está pasando con la educación, que está de mal en peor, que va perdiendo calidad, escuelas que van quedando abandonadas en las áreas rurales sobre todo. No podemos incorporarnos a los nuevos tiempos tecnológicos y estamos generando un rezago en nuestros niños y en nuestros jóvenes respecto al resto del mundo, porque no tienen cómo conectarse al internet. No se habla sobre el mal manejo del sistema de salud en Bolivia o la creciente inseguridad que está afectando a todas las regiones y ciudades de nuestro país, y con el nomeimportismo del gobierno actual, pues están preocupados más bien de otras cosas, de temas electorales, y no les interesa que la policía esté cayendo en un nivel de corrupción como nunca se había visto antes, y que es Vox Populi, así lo vemos cada día en las redes sociales. Pero el gobierno, ni el gobierno, ni su ala evista en el Parlamento no dicen nada al respecto. O sea, no les interesa, es solo una lucha por el poder, es una pelea intestina por los privilegios del poder. Y lo malo, esto ya es malo, lo peor de todo esto es que además en esta pulseta, en esta confrontación tan violenta, el MAS va consolidando una cultura de violencia, una forma de hacer política que le caracteriza desde sus inicios, porque el pueblo boliviano recordará que el MAS se funda en esto, se funda en la confrontación, se funda en la lógica de la violencia, del bloqueo, de las quemas, de la pelea física. Así nace el movimiento al socialismo. No nace como una organización capaz de proponerle al país modelos de Estado, de integración regional, de integración hemisférica, no. Nace esencialmente a partir de la confrontación, obviamente por sus orígenes sindicales y la alta influencia de la escuela marxista en esos orígenes sindicales, sobre todo mineros. Pero es incapaz al interior de su organización de producir otras habilidades, otras potencialidades que son necesarias para la gestión política: la construcción de ideas, la construcción de acuerdos, la capacidad de sentarse a dialogar y consensuar, la capacidad y la virtud de respetar al otro. Esos elementos están ausentes del movimiento al socialismo, y por ello lo que han hecho en este último tiempo es alimentar con mucho fervor la metodología, el método
de la confrontación. Una confrontación que hace mucho ya ha dejado de ser verbal, de ser ideológica, sino se ha convertido en una confrontación absolutamente física, violenta, que se expresa hoy por hoy en los escenarios sindicales del movimiento al socialismo, en los distintos eventos que va convocando en sus regionales, porque no hay evento del MAS que no termine con chicotazos, con sillas volando, con golpes entre los militantes de una misma organización. Y esta violencia, que ya la han ejercido en distintos momentos en las calles contra sus adversarios, contra los que no profesan el discurso o los intereses del masismo, ahora ha trascendido, por supuesto, a estos otros escenarios, llegando incluso al propio Parlamento. Lo que hemos visto en los últimos días es realmente vergonzoso, porque si ya lo veíamos en las organizaciones sociales, que además han sido divididas para el interés del gobernante de turno, porque no es de ahora, no es una metodología aplicada solo por el presidente Luis Arce y su estructura política, sino que la impuso el expresidente Morales y su estructura política, dividir, debilitar a las organizaciones sociales, corromperlos con prebenda, hacerles paralelismos, etcétera, sino que esta forma de hacer se ha trasladado, por supuesto, a cualquier estructura orgánica que le interese controlar a la facción que se encuentre en el gobierno. Pero esto ya ha llegado nada más y nada menos a la sede de lo que debiera ser el escenario por esencia de el diálogo, el debate político, es decir, el Parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde los diputados y senadores debieran converger en la discusión, en la contraposición de ideas, en la síntesis de esas contradicciones y generar respuestas, ya sea por consensos encontrados o por el triunfo de mayorías, pero con el respeto de las minorías. Así funciona un país serio y así funciona una asamblea legislativa. Pero lastimosamente lo que estamos viendo azorados las bolivianas y bolivianos es que los parlamentarios hoy por hoy, seguramente debido a mucha ignorancia, confunden, no todos por supuesto, sino los que hemos visto en la televisión, confunden este escenario de discusión y deliberación política con un ring de Cachascán. Y esto es penoso. Es lamentable porque tiene consecuencias, no solamente que son ellos la vergüenza y los hazmerreír ante el público en Bolivia y en el mundo, sino que afectan a la imagen de todo un país. Y eso es gravísimo. Lastimosamente, José Luis, la oposición parlamentaria también ha caído y se ha dejado arrastrar por esta corriente belicosa, confrontadora y violenta. Y eso lo lamentamos, porque juntos, oficialismo y oposición, y me refiero a quienes han protagonizado estos hechos, seguramente unos por su impotencia y otros por su soberbia, están avergonzando al país, están dañando la imagen de nuestra querida Bolivia ante la comunidad internacional, que yo me imagino se debe asombrar y reír de nuestro Parlamento. Es decir, nos hacen quedar a los bolivianos, a todos los bolivianos, como unos ignorantes, como unos primitivos, que apelamos a la violencia para organizar a nuestra sociedad. Y eso no es correcto. No es correcto porque para ocupar un cargo de semejante importancia se debe tener un mínimo de formación y un mínimo de sentido común, para saber lo que yo debo hacer en el ejercicio de mis responsabilidades, porque no están ahí como ciudadanos comunes, están ahí como representantes de un sector poblacional que les dio a través del voto la confianza de representarnos. Y si no lo entienden así, es mejor que den un paso al costado, que se vayan a su casa, porque le están haciendo daño al país en su imagen internacional, pero sobre todo en los mensajes que están transmitiendo a la sociedad en su conjunto.
creo que es importante reflexionar a la oposición para que no vuelva a caer en esto, porque es difícil pedirle al oficialismo masista que cambie de actitud. Esa es una forma de hacer política, siempre la han tenido, y es difícil pedirle que cambien. Sé que hay, por supuesto, parlamentarias y parlamentarios del MAS que no incurren en estos hechos, y a ellos, pues, mi absoluto respeto. Sin embargo, la oposición no puede dejarse arrastrar por estas inconductas, por estos comportamientos violentos. Se tienen que agotar todas las vías institucionales. Vi que la diputada agredida, escupida, de Comunidad Ciudadana, golpeada, ya denunció a la agresora, ¿no? Que, amparada en el hecho de que usa pollera, trata de desviar la realidad. Pero bien que la haya denunciado y que sea sancionada como corresponde. Qué vergüenza de diputada. Ella y otras, más allá de que sean mujeres o que sean hombres, debieran ya inmediatamente haber pasado a la Comisión de Ética del Parlamento. Pero supongo que no debe haber Comisión de Ética, ¿no? Porque realmente es una locura. Dudo que haya Comisión de Ética. Deben estar pensando aquí la senadora que soy un total ingenuo, creyendo que hay Comisión de Ética. Y el diputado Ormachea, yo espero que ya le haya puesto una denuncia a la diputada que le bajó los pantalones, a la diputada que le bajó los calzoncillos. Diputado Ormachea, al menos póngale una denuncia por acoso sexual, porque ya es el colmo, pero porque si no lo hacen, son parte de este afán de consolidar en el país una cultura de confrontación y de violencia, que es la que por supuesto le gusta al movimiento del socialismo, porque se siente muy cómodo en ese escenario, porque le cuesta. Si miramos de aquí para atrás, desde que asumió el gobierno, y voy terminando con esto, el MAS lo que menos ha demostrado es capacidad de diálogo, de generar acuerdos. Ese es su talón de Aquiles, esa es su mayor debilidad. Y se siente muy cómodo en estos escenarios de chicotazos, correteos a palos, de escupirnos, etcétera, etcétera. Y eso no está bien. La oposición no puede caer en eso y tenemos que generar un cambio. En la segunda ronda trataremos de plantear algo en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, don José Luis de Madrigal. ¿Qué dice en este primer punto también la senadora Ana María Castillo? Bienvenida, adelante con su intervención. Gracias, José Luis. En principio, saludarle pues a usted. Por supuesto, un saludo especial y fraternal a toda la audiencia de Panamericana. Un saludo especial también al compañero José Luis Bedregal, coordinador de Solvó. A Fernando Untoja, analista y jefe del movimiento AIRA. Mucho gusto. Para mí un placer estar en este momento y compartir con los compañeros. Bueno, pues José Luis, habrá que debatir y analizar sobre temas tan importantes. Y primero, ante todo, ver la situación en la que en este momento nos encontramos y se encuentra el presidente Lucho Arce. Creo que como en ningún gobierno, el presidente Lucho está peleando, está en realidad enfrentándose a oposiciones tan fuertes, una nueva derecha que se ha ido creando a raíz de una inconformidad, un capricho, una posición autoritaria del compañero Evo Morales, y la derecha tradicional. Nosotros estamos convencidos de que a comparación de gestiones pasadas hemos avanzado mucho, y creo que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Conocemos y entendemos la posición, nunca vamos a poder hacer entender a la derecha tradicional de que estamos avanzando. Pero si hacemos comparaciones con gobiernos de derecha y nuestro actual presidente Lucho, podemos ver que existe bastante desarrollo en el país. No es suficiente, estamos muy de acuerdo en ello. Sin embargo, hay que saber reconocer los avances que han existido a comparación de gestiones pasadas. En este momento, lamentablemente, pues ya habiéndose fusionado y concordado y acordado la nueva derecha con la derecha tradicional, aún se torna más difícil la gestión de nuestro presidente. Una derecha tradicional que nunca está de acuerdo con los avances, una derecha tradicional que siempre pone trabas, obstáculos, desacuerdos, pero no proposiciones, no propuestas,
no hace propuestas que permitan mejorar el desarrollo económico, que permitan mejorar la gestión de gobierno, sino solamente ya nos hemos ido acostumbrando que van lanzando críticas, y ante todo a veces preocupa cuando ya estas críticas se convierten también en falacias y van utilizando argumentos falsos, difamaciones, calumnias y mentiras, y basándose incluso en documentos que no son valederos o simplemente en un chismerío barato. Lamentablemente, reitero, el presidente Lucho está pasando por un momento muy difícil y complicado. Pero afortunadamente, José Luis, y hay que reconocer y valorar a nuestras organizaciones sociales. Las organizaciones que son el motivo de existir en el movimiento al socialismo, que son el eje, la parte principal, la columna vertebral del movimiento al socialismo y el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Afortunadamente, el apoyo de las organizaciones sociales, las organizaciones matrices del Pacto de Unidad, quienes van reconociendo el trabajo, apoyando la gestión de gobierno y ante todo protegiendo a las malas intenciones de la derecha tradicional y de la nueva derecha, que tienen fines específicamente de desbaratar o de quebrantar, debilitar la gestión del presidente Lucho. Hemos visto con mucha pena, evidentemente, que ahora esa angustia o esa desesperación, esa posibilidad de desestabilizar el gobierno ahora se ha trasladado a la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa, lamentablemente, pues ahí se ha conformado y se va concordando y se va verificando día a día que pasa, van demostrando y cumpliendo el acuerdo firmado. No nos olvidemos que cuando Andrónico Rodríguez estaba candidateando para ser nuevamente reelegido como presidente de la Cámara de Senadores, pues él firmó las condiciones de la derecha tradicional. Cuando el presidente de bancada o el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana y de Creemos también le plantean ahí una demanda de 9 puntos donde ahí establecían claramente cuáles eran las intenciones y cuáles eran las peticiones, y entre esas está lo que ahora se está discutiendo y por lo que se está dando el conflicto en la Asamblea Legislativa, el tema de las elecciones judiciales. Y también lo propio, ahí tocan el tema de las elecciones primarias, como es uno de los puntos también en ese acuerdo que ha ido firmando el compañero Andrónico, y obviamente también firman ahí los senadores del ala radical que acompañan al compañero Andrónico, y por supuesto firman ahí los senadores de las dos fuerzas políticas de la derecha, como son Comunidad Ciudadana y Creemos. En realidad, como verán, en este ambiente muy complicado, pues aún estando complicado, el presidente Lucho continúa y sigue trabajando, va buscando soluciones que permitan mejorar la economía del país. Y no solamente con ello, ante esa estrategia también que han utilizado de querer causar pánico, zozobra, y a través de ese pánico, zozobra, lograr la especulación de los dólares, cuando han sido estos los motivos, la especulación, la zozobra que ha sido infundada o ha sido pues creada por malos representantes o malos voceros, quienes han ido causando pánico en la población. Todo el mundo salió a las calles a comprar sus dólares, todo el mundo ahora sí que ya no quería bolivianos, quisieron transformar su boliviano en el dólar a fin de debilitar la gestión del presidente Lucho. Pero afortunadamente la gente se está dando cuenta cuáles son las intenciones, la gente se da cuenta en todo el país, por eso empieza a expresar su molestia con las diferentes vigilias, con los bloqueos, porque simplemente están cumpliendo y se dan cuenta que la derecha está cumpliendo, y la nueva derecha obviamente, están cumpliendo el acuerdo de esa noche en que Andrónico firmó para volver a ser presidente del Senado. Y lo que me apena tanto, obviamente molesta, y comparto en algo con el compañero Bedregal, cuando expresaba su molestia de los actos bochornosos en la Asamblea Legislativa. Por supuesto que sí, pero ¿quiénes inician esto? ¿Quiénes invaden la testera en la Asamblea? Diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos.
lamentablemente un acto bochornoso que no solo creo que debemos criticar y observar asambleístas del movimiento al socialismo que saltaron en defensa porque quisieron agredir al presidente de la Cámara de Diputados. Bochornoso acto de diputados de Comunidad Ciudadana, de la señorita o señora, no recuerdo el nombre de la diputada, que agredió en primera instancia a la señora de Pollera. Agredió en primera instancia. Y la señora de Pollera obviamente se sintió agredida y empezó a defenderse porque ella estaba yendo directamente a los golpes. Nadie justifica, creo que eso sí ha sido una muestra negativa, un bochorno, un acto bochornoso para todos los bolivianos y una muestra negativa de una asamblea y del país ante el mundo entero. No comparto, en eso sí estoy muy de acuerdo con el compañero Vidregal, no comparto el hecho de que tengamos que conseguir las cosas a la fuerza con violencia, no. Creo que debemos entender que las cosas debemos solucionarlas dialogando, conversando, agotar todo el diálogo posible y lamentablemente no se dio esto en la Cámara de Diputados. Contra viento y marea, pese a todas esas actuaciones negativas, pues se logró la aprobación y cumpliendo y obedeciendo a la población, los verdaderos diputados que apoyan el desarrollo económico del país, los verdaderos diputados que apoyan y obedecen al pueblo que ha votado por ellos, que obedecen a las organizaciones, al pueblo, pues lograron aprobar los 7 proyectos de la agenda económica. No quisieron los compañeros o diputados de las dos fuerzas políticas contrarias y también de la nueva derecha, obviamente. Lamentablemente ahí existe una instructiva, pareciera que existe una instructiva directa del compañero Evo Morales y creo que no se han equivocado cuando hubo el comentario de que habría venido acá Evo para instruir que eviten aprobar todo proyecto económico porque con eso favorecerían a Lucho. Y ahí creo que se equivocan completamente porque al querer truncar los proyectos de la agenda económica, al querer truncar los proyectos que benefician al país, están truncando a Bolivia, no al presidente Lucho. Y lo he repetido y lo vuelvo a repetir el día de hoy. Entonces creo que se está tornando y se está viendo más pesado el ambiente en la Cámara de Diputados y de Senadores, no pudiendo lograr sus objetivos. Derivan los proyectos de ley a la Cámara de Senadores, donde también pretenden hacer la misma metodología, utilizar la misma metodología de querer paralizar, obstaculizar, dilatar en la aprobación de leyes. El día de ayer, claramente, un ejemplo clarito, compañero Andrónico, queriendo ahí dilatar, poniendo excusa tras excusa, como para no considerar en el orden del día la aprobación o el tratamiento de los proyectos de ley de la agenda económica. Entonces, ahí se nota claramente que esa concordancia, ese acuerdo pactado la noche en que fue elegido Andrónico Rodríguez como presidente del Senado, se está concretizando, ¿no? Entonces, van cumpliendo con esos acuerdos de querer desestabilizar al gobierno, porque ven una cosa, los compañeros diputados, senadores, la derecha tradicional, ve esto como una gran posibilidad. Si debilitan el gobierno de Lucho Arce y lo hacen ver como un gobierno nefasto, un gobierno negativo, pues en próximas elecciones tendrían la oportunidad de ser gobierno o por lo menos de tener alguna cantidad de votos. Entonces ven como una oportunidad. Y la nueva derecha, los compañeros que lamentablemente se han vuelto nueva derecha, que responden al compañero Evo Morales, también ven otra oportunidad. Si debilitan al compañero Lucho, ahora ven esto como una posibilidad de querer conseguir nuevos magistrados y volver a habilitar al compañero Evo Morales o mostrar a Evo Morales como si fuera el único, el sábelo todo, el omnipotente, el todopoderoso que puede salvar a Bolivia. Entonces, estamos ahora enfrente de una situación, un ambiente, un panorama tan complicado, y yo por eso valoro grandemente esa paciencia y esa madurez que utiliza el presidente Lucho para poder primero enfrentar a este ataque interno y externo y para poder controlar la economía en el país. Estamos mejor, no hemos estado en momentos difíciles como en Argentina, pese a que ingresó el presidente Lucho en un ambiente, un periodo muy complicado. Guerra internacional, pandemia COVID-19 y ahora esta confrontación o este plan maquiavélico de la nueva derecha y la derecha tradicional. Entonces, frente a todo esto, el presidente Lucho va enfrentando
si bien existen debilidades, los va subsanando y va escuchando a la población. Ha sido muy determinante y ha sido una respuesta favorable también el hecho de que haya cambiado también a sus nuevos ministros, 5 ministros que han ingresado. Es una respuesta, creo, a la petición de las organizaciones, porque creo que de eso se trata, gobernar obedeciendo al pueblo. Entonces, estamos, creo, avanzando. Sé que no es suficiente, reitero, existen observaciones, por supuesto que existen, no vamos a ir directamente a ser perfectibles, pero vamos por esa vía. Queremos lograr lo que todos los bolivianos desean: el desarrollo económico en el país. Queremos conseguir lo que todos queremos: una Bolivia digna, soberana, una Bolivia estable económicamente. Y bueno, pues vamos continuando con ese enfrentamiento, o con esas respuestas, pero respuestas positivas y dignas, porque nunca hemos ido con los golpes, no hubo nunca el presidente ha respondido con difamaciones, calumnias, ni siquiera ha respondido a todo el ataque que hace la derecha tradicional y la nueva derecha. Por el momento, gracias. Muy bien, muchas gracias, senadora Ana María Castillo. Le damos el paso también, la palabra a don Fernando Untoja en este primer punto del programa sobre esa suerte de disputa interna en el gobierno en distintos escenarios. Adelante, don Fernando Untoja. Gracias a todos los presentes y gracias a toda la audiencia panamericana. No creo que se pueda abordar simplemente con detalles así, de que algunos son buenitos y otros son malos, y que la nueva derecha, que Evo Morales es nueva derecha, y la derecha tradicional. Este conflicto en la Asamblea hay que entenderlo dentro de la estructura del Estado fallido en Bolivia. El Estado es incoherente, completamente destartalado, desarmado. Y lo han desarmado los plurinacionales. Lo han deshecho con la constitución famosa plurinacional de las 36 nacionalidades. Entonces, nada se puede manejar. ¿Por qué? Porque está hecho de tal manera que beneficia a los que están en función de gobierno. Y por eso, primero, no existe el sistema de partidos políticos en Bolivia. No hay. No hay formación de cuadros en ningún partido político. Ni en el MAS existe. En el MAS, cualquier gallo de la esquina puede ser ministro, sabio, etc. Así es, así es. Entonces, como no hay cuadros, no hay formación de militantes capaces de manejar el Estado, ¿en qué se ocupan la gente del MAS? Se ocupan en alimentar, reforzar grupos de choque. ¿Para qué? Para buscar beneficios de grupo. Y eso es lo que han hecho desde que han llegado al poder. Ahora, que no digan que son pacíficos, que nunca han hecho nada. El MAS funciona en base a la violencia. Si no tiene violencia, no funciona. Y si no tiene muertos, tampoco funciona. Esa es la tradición de lucha del masismo de la izquierda boliviana. Ahora, si así está la cosa, entonces no me sorprende en absoluto el bochorno que hay en la Asamblea y el bochorno que hay entre la nueva derecha, y todavía usted dice compañero, dice Evo, la nueva derecha y sus compañeros, que es Andrónico también su compañero. No existe ningún problema. Senadora, ustedes han hecho un plan tenebroso. ¿Cuál es? De dividirse al interior del MAS para tener 2 candidatos el 25. Uno con Lucho Arce y otro con Evo Morales. Pero por ahora están en la pelea cruenta y quieren todavía ética. Eso no hay. Se han dividido el trabajo, ¿para qué? Para acusarse unos y otros. Lucho Arce se hace el indiferente, no decide. Los otros le dan con todo. Pero está pactado, usted sabe bien, senadora. Sabe exactamente por qué se comporta Andrónico así, por qué se comporta el diputado Cuellar y por qué se comporta Evo Morales. Todos los días el bando de Evo Morales ataca al gobierno diciendo de que va a enjuiciarles, va a demostrar, tiene pruebas, que le llaman un militar, un policía, etc. ¿Y cuándo han presentado algún proceso contra Evo Morales, contra los diputados, contra
el otro bando, nunca han presentado un proceso, nunca han abierto un proceso hasta ahí y no conozco en absoluto. Entonces, mejor es, creo, confesar y decir, señores, nos hemos dividido para que no exista oposición. Bueno, yo los podía aplaudir, qué bien. Ahora, en eso, ¿qué papel juega la antigua derecha? Como no tiene Carlos Mesa, ni creemos, un partido estructurado, con cuadros, formado con teoría, con ideología, llamaremos así, entonces, ¿qué pueden defender? ¿Qué proyecto pueden defender? Entonces se embarcan en el no sentido de la política masista y se pelean y cubren la deficiencia de propuestas, de ideología, desvistiéndose, peleándose, arañándose. Entonces no hay una oposición serena que pueda dar línea política y tampoco da propuestas. Por eso, en mitad de los opositores de Mesa se van y son ahora compañeros íntimos de Lucho Arce y de la senadora. Son compañeros íntimos. Han votado juntos y han aprobado las leyes. ¿Por qué tanta urgencia de las leyes en el Parlamento? ¿Por qué tanta urgencia? Se han contado todo el tiempo que el país estaba en maravillas, teníamos recursos, teníamos todo lo que la población quiere, había un desarrollo económico. ¿Y por qué? ¿Y cómo es posible que tanto opositores como arcistas aprueben la prórroga de los magistrados? Y que Evo Morales salte ahí, atacando esa prórroga, y quite la bandera de la oposición y se haga el opositor principal, que es un compañero de ustedes. Ustedes son de la misma raíz. Entonces, eso muestra de que el partido político más no es un partido serio. Había sido una especie de injerto entre derecha e izquierda. De la izquierda nace la nueva derecha ahora. ¿Cómo es posible pensar así? ¿La gente cree que les va a creer eso? Del injerto nace la nueva derecha y la nueva derecha ahora la mala. Entonces yo quiero decirles de que no es así. Tienen una cosa bien pactada, porque ustedes quieren llegar los dos a la cabeza en las elecciones del 25 y darse un abrazo otra vez. Ahora somos hermanos y compañeros. Ese es el objetivo de todo este bochornoso acto, que es puramente espectacular para decir de muchas cosas. Y yo puedo decir de que cuando no existe partidos políticos en un país, cuando no existe partidos serios y cuando no existe debate, porque en los 14, 18 años nunca ha habido debate en el MAS ni en la Asamblea Nacional. ¿Cuándo ha habido debate? El MAS, cuando debate, insulta. No debate, insulta. Y si el insulto no tiene mucho efecto, agreden, chicote en la mano. ¿De acuerdo? No se puede permitir que la gente obligue a los parlamentarios a votar en pro de una ley. El parlamentario es libre de votar de acuerdo a los intereses del país. Entonces acá nos quieren contar de que el país está avanzando, que la especulación ha hecho de que no hay dólares. No hay pues dólares, pero sí hay dólares para los parlamentarios, evidentemente. Tampoco hay que hablar, hacer escándalo porque hay de mujer de pollera. Podría haber sido de pantalón o de vestido. Entonces, ¿la pollera qué es? Es una vestimenta más. ¿Para qué hacer mitos de la pollera y del poncho? ¿Somos ciudadanos o no somos ciudadanos? Entonces, acá no es que con esas cosas se va a poder encubrir desde mi óptica, porque eso es un espectáculo. Un espectáculo, ¿para qué? Para conseguir los objetivos del 25. Ahí viene el segundo punto, veremos. ¿Por qué viene el segundo punto? Por ahora ese es
el escenario en que se están moviendo. Ustedes se reúnen en secreto entre el grupo de Evo Morales, la nueva derecha y la nueva izquierda, se reúnen porque tienen las órdenes de la dictadura cubana para perpetuar la dictadura en Bolivia. Quieren hacer el socialismo, ya lo están haciendo. Ese es el socialismo. El socialismo es miseria, dictadura. El socialismo es grupos de choque. El socialismo, ¿qué es? Es mentira. Gobierno de propaganda. Gobierno donde no hay nunca más debate. Y todo está bien. Falta que hagan, como en Venezuela, que hagan un ministerio de felicidad. Eso es lo que falta. Y tal vez la senadora de aquí a unos 5 o 6 años reflexione y diga, estuve equivocado. Pero me gustaría a mí, como senadora, que tome distancia y haga una autocrítica. Porque no caiga en su discurso de que el compañero Evo, el compañero Andrónico, pero ustedes que es la ultraderecha o la nueva derecha y sigue siendo compañero, los dos siguen siendo compañeros. Entonces esas cosas yo creo que se está manejando en el lenguaje, y el propio lenguaje cuando comienza a funcionar desembucha a través de lapsus, a través de frases que en el fondo están todos juntitos, bien juntitos y están bien contentos. Hemos dividido a la oposición del Mesa, han dividido. Con esa división han borrado a Mesa y, me voy a parar en eso, y con la ley de primarias prácticamente le van a liquidar cualquier sistema de partidos políticos. Es todo. Muy bien, muchas gracias, don Fernando Untoja. Es importante destacar estos aspectos que se han brindado, se han abordado en el primer punto de diálogo en Panamericana. Vamos a hacer una segunda ronda muy breve para establecer algunas puntualizaciones y seguramente algunos apuntes. Empezamos con usted, don José Luis Bedregal. 2 puntualizaciones iniciales. No estamos mejor, como dice la senadora Castillo. Estamos peor, ¿no? Porque habría que preguntarse respecto a qué estamos mejor. O sea, estamos peor, más endeudados, con menos reservas, sin perspectivas de desarrollo, porque el gasto en empresas públicas deficitarias no genera desarrollo, ni mucho menos. Nos está generando más endeudamiento, solamente genera clientelismo, etcétera, ¿no? Estamos sin gas, atrasados con el litio, con nuestros bosques quemados, con nuestros ríos contaminados. O sea, mejor respecto a qué podríamos estar. Con la soberanía entregada además a potencias extranjeras y a grupos ilegales, nacionales e internacionales, ¿no? Como los mineros ilegales que contaminan nuestros ríos y que tienen un poder espectacular, y dicho sea de paso, acaban de poner nada más y nada menos que al ministro de Minería. O sea, es decir, al ratón cuidando el queso. ¡Qué barbaridad! Y entregada nuestra soberanía también a potencias internacionales, como yo por lo menos no recuerdo que ocurriera de esta manera, sometidos en los foros internacionales. Y la situación, lo peor de todo, es que va empeorando, no va mejorando. No vemos intención de cambiar las cosas, sino más bien profundizar la crisis, endeudarnos más, seguir derrochando el dinero, seguir entregando nuestra soberanía, seguir quemando bosques, etcétera, etcétera. Y lo otro, respecto a los criterios de izquierda y derecha, creo que hoy son conceptos muy limitados y muy subjetivos. Tal vez funcionaban en el siglo pasado, pero hoy ya no. Si quisiéramos forzar estos términos, entonces pues tendríamos que ubicar a la izquierda del país, en la izquierda del país seguramente a la dirección sindical del magisterio, a la dirigencia de los médicos, a los activistas ambientalistas, a los activistas GLTB. Ellos están en la izquierda. Y en todo caso tendríamos pues una derecha oficialista, es decir, el MAS, por su comportamiento, su accionar, que no tiene ninguna diferencia con los gobiernos de capitalismo de Estado, como el del general Banzer y los otros procesos dictatoriales. Ninguna diferencia, se comportaban exactamente igual. Y además una estructura gubernamental conformada por exfalangistas, exadenistas, exmiristas, exeneferistas, que hoy por hoy, querida senadora,
juegan un papel protagónico en el gobierno. Yo no creo que estos exadenistas, exeneferistas se hayan convertido al castrismo o a la tercera internacional, a la cuarta internacional. No, o sea, siguen siendo tan derechistas como lo fueron desde sus orígenes. Entonces, ¿de qué izquierda están hablando? Además, cuando vemos el comportamiento del gobierno, somete al Estado boliviano en la arena internacional a los designios y voluntades de nada más y nada menos su aliado ultraderechista Putin, presidente de Rusia. ¿Eso hace un gobierno de izquierda? Someterse a un ultraderechista, que no solo es un derechista acabado, sino que además es un imperialista, es un guerrerista e inmisericorde. Pero bueno, este es un análisis ocioso que creo no le interesa a la opinión pública, pero podríamos discutirlo y no. Eso de usar derecha, izquierda, me parece más un maniqueísmo generado por el discurso oficial que no convence a nadie. Ahora, yo prefiero hablar de oposición y oficialismo, porque en ese escenario es que además hay que aclarar que si bien no soy simpatizante del actuar de la oposición parlamentaria, soy muy crítico a ella, hay que reconocer que ha presentado algunas propuestas, y nuestra querida senadora Ana María lo sabe, pero el oficialismo no tiene ninguna voluntad de escucharlos y menos de atender y de dialogar y generar acuerdos con la oposición. Está la prueba, ¿no? La falta de voluntad de cumplir el acuerdo que firmaron hace semanas atrás para solucionar este terrible conflicto de poderes que ha generado el MAS, ¿no? Prorrogando ilegalmente, apoyando e incentivando la prórroga ilegal de estos juristas que hoy siguen sentados en los sillones de los magistrados, insisto, de manera ilegal en Sucre. Siguen poniéndole trabas, y ojalá esto se supere, a la elección de magistrados que ya está demorada y que nos está generando todo este escenario de caos institucional. Para solucionar eso han firmado un acuerdo, pero ahora resulta, ¿no?, que no nos hemos comprometido a esto, solo nos hemos comprometido a tratar. Pero por favor, cuando uno se sienta a la mesa, si nosotros aquí hacemos un acuerdo que ni siquiera haría falta que esté escrito, tenemos que poner buena fe, honestidad, para entender que lo que acordamos después de horas y horas y horas de diálogo, pues es lo que se tiene que cumplir. No luego tratar de aplicar estrategias envolventes, interpretaciones mañosas, chicanerías baratas para no cumplir los acuerdos. Eso le hace daño a la democracia, mucho daño a la democracia. Por lo tanto, no es que la oposición no proponga. Creo que propone. Veremos ahora con la propuesta, por ejemplo, de primarias abiertas, y a los voceros de entrada, los voceros del masismo han dicho que no están de acuerdo. O sea, es que esa es la actitud del oficialismo. No escucha nada, no acepta nada, no quiere acordar nada, solo quiere imponer, y esa es una mala práctica orientada por el socialismo del siglo XXI dirigido por los países del ALBA. Otro sometimiento de nuestra soberanía. Es decir, hacen lo que les dicen desde fuera de nuestras fronteras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a entregar la soberanía del país? No es necesario, no es sano que apliquen la misma receta que Venezuela, no es sano que apliquen la misma receta de Nicaragua, porque todo lo que hace el MAS ya lo ha hecho Maduro o Chávez en Venezuela, y ya lo ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. No nos vengan a contar cuentos, porque ni siquiera son originales para aplicar una política que se sustente en la visión de los dirigentes del MAS. Claro, es que también están vaciados de cuadros, no tienen cuadros políticos. Miren el gabinete, un gabinete de muy baja talla, y no me refiero a la estatura física, sino a la estatura intelectual. O sea, un gabinete muy pobre, tremendamente pobre, pero eso no puede ser justificación que recurran al asesoramiento internacional y se sometan de semejante manera en contra de los intereses del propio país. Para terminar, en este escenario de confrontación permanente en el que estamos los bolivianos viviendo a causa de estas contradicciones, es necesario que recuperemos
sobre todo en la clase política, valores de respeto mutuo, de tolerancia, de alimentar y de construir capacidades de diálogo, de llegar a acuerdos para que todos ganemos, no solo unos a costa de la derrota del otro. Y para eso necesitamos cambiar de mentalidad, de chip, en las autoridades y los dirigentes políticos, porque el mensaje que se le está dando a la población es un mensaje negativo. Si nuestros niños, jóvenes y adolescentes miran lo que ocurre en el Parlamento, donde están sus principales autoridades, ¿qué pensarán? ¿Que así tienen que resolver sus problemas en el colegio, en la escuela? No, es una barbaridad y eso no lo podemos permitir. Muchas gracias, don José Luis Madrigal. Sus apuntes, sus puntualizaciones, senadora Ana María Castillo. De verdad que me apena y resumo todo este punto en una frase. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y entendemos que la posición de personas de derecha siempre van a cumplir el rol de oposición. Siempre van a difamar o nunca van a estar de acuerdo con el gobierno. Es parte de la dinámica dentro de la política, que debe existir siempre oposición a todo. La terquedad de la derecha y ahora una nueva derecha está generando justamente estos conflictos. Y esa terquedad, esa ceguera de no querer ver el avance en el país, de no querer ver que estamos con programas, diversos programas que benefician a niños, adolescentes, mujeres, adultos, ancianos, con programas de gobierno que que demuestran o que presentan proyectos día a día, donde el presidente va entregando obras día a día, donde existen proyectos que benefician tanto al campo como a la ciudad, programas de gobierno que atienden a mejorar las viviendas en el país, programas de gobierno que mejoran o atienden a la mujer embarazada, por ejemplo, que atiende el VOL 34, que mejora la ciudad, a los pueblos, a las comunidades, a los municipios, en el tema de enlocetado de sus calles, programas de gobierno que van mejorando la situación productiva en el sector rural y urbano, con programas de microrriego, riego, proyectos productivos que son de beneficio para la población boliviana. Importante porcentaje de exportaciones que se va realizando, que permiten que mejore la economía en el país. Cuando se ve calificaciones positivas para Bolivia, no lo decimos nosotros, lo dicen entidades especializadas que califican, y ante estas calificaciones también hay saltan pues personas de derecha que quieren ahí menospreciar y plantear ciertas denuncias para poder desestabilizar o desequilibrar y hacer quedar mal al gobierno. Existen ahí asambleístas que denuncian con situaciones negativas y falacias, todavía denuncian a entidades internacionales a fin de hacer quedar mal la gestión del gobierno. Entonces, estamos en un ambiente, José Luis, en el que de verdad la derecha ahora está más convencida de que es la oportunidad de debilitar al presidente Lucho. Ellos lo ven como una oportunidad y bueno, pues ven, es una posición tan perversa, planificada, y no solamente entre ellos, sino ya ahora con la nueva derecha, porque el tema ahí ya surge esto de lo que decías, de las elecciones primarias. Frente a esta planificación, esto ya está firmado en un acuerdo del 6 de noviembre, si no me equivoco, cuando firman pues en ese acuerdo dentro de los 9 puntos, el punto 3, me acuerdo ahora, el punto 3 específicamente, pues era donde senadores que obedecen al compañero Morales firman el acuerdo para que se puedan realizar las elecciones primarias abiertas, y respondiendo a las intenciones pues, y respondiendo también a lo que pretendía o planteaba el señor Carlos Mesa a través de sus asambleístas. Entonces creo que ese acuerdo que firmaron ahora se está
ventilando, ahora se está dando a conocer y todavía sinvergüenzamente dicen, no, el señor Morales dice que no está de acuerdo con la selección, es un plan del compañero presidente Lucho, y ahí surge también el planteamiento del señor Carlos Mesa, unas elecciones abiertas. Creo que por fin el señor ha pensado también en mis compañeros, ahora van a tener la oportunidad por lo menos de poder consensuar, debatir, porque partidos de derecha, así como no tienen programa, no tienen propuesta, nunca han podido pues tener una organización, nunca han podido tener una coordinación para elegir de manera legal, legítima, abiertamente a sus candidatos. Sabemos cómo han sido elegidos también sus candidatos. Lo que no ocurre en el movimiento socialismo, pese a que dice acá el compañero Fernando Untoja de que hay un acuerdo, están disimulando. De verdad que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Acá no es un disimulo, acá es una realidad penosa, lamentable, cuando vemos a compañeros. Los digo compañeros porque creo que vivimos pues en compañía de todos, vivimos en un mundo en el que compartimos, en la sociedad vivimos en un mundo. No, acá no hay diferencia, yo no tengo mi propio mundo, ni usted su propio mundo, vivimos y compartimos el sol, el aire, la tierra, compartimos todo, ¿no? Entonces, eso de compañeros no significa de que yo esté acá queriendo hacerme ver bien con uno y con otro, no. Entonces creo que ahí existe una equivocación, no comparto esa parte. Mi compañero Fernando, le digo también compañero porque ahora estamos compartiendo una mesa, estamos debatiendo, analizando, discutiendo. No comparto lo que decía el compañero Fernando porque acá creo que lo que se está viendo es una realidad dura, sí. Dura sí, porque lamentablemente quienes eran parte del movimiento socialismo, quien eligió al presidente Lucho como candidato para ser presidente, pues ahora le da la espalda y se une a la derecha. Ahora le da la espalda y coordina con la derecha, y ahora le da la espalda e incluso acuerda y firma con respecto a las elecciones primarias. Firmado, plasmado, ahí está la rúbrica de Andrónico Rodríguez y los demás. Entonces termino esta parte con eso. Creo que reitero con ese refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muy bien, el tema de las elecciones primarias lo vamos a abordar todavía en el segundo punto. Algunas puntualizaciones y apuntes, don Fernando Untoja, en el primer punto. A ver, no es tanto así. Yo preguntaría cuál avance. Hay una acumulación de mentira aparte del gobierno. Eso es el único avance que conoce la población. Todos los días es mentira. El hecho de que Lucho Arce entregue obras, ¿entrega con su plata? No entrega con su plata. Entrega con el aporte de los bolivianos. Y hace espectáculo. Igual hacen los alcaldes, igual hacen los gobernadores, hacen igual. Una loseta están inaugurando ahí, están gastando más de 50 bolsas de cemento por armar flores y tarimas. Entonces aquí yo sostengo de que hay un pacto interno entre los compañeros masistas, hay un pacto interno. Y no es que quieran que uno sea derechizado. Si la senadora dice que Evo es de nueva derecha, entonces nunca ha sido socialista, nunca ha sido de izquierda. Y Lucho Arce ahora que es socialista, para Evo Morales es de derecha. Entonces debían debatir públicamente. ¿Por qué no debaten públicamente? No se enfrentan nunca públicamente en las radios, en el canal del Estado. Si no fuera compañero del MAS Evo Morales y fuera nueva derecha, no le pagarían Radio Causation Coca. ¿Quién financia? El Estado. El gobierno de Arce financia todo eso. ¿De qué vive Causation Coca? Y muchas otras radios que hacen propaganda para el gobierno, ¿de qué vive? Financiado por el Estado. No tiene recursos propios. Ahora, eso no es así de camuflable y que todo está bien. Yo estoy convencido de que si la situación está en el más dura, como dice usted, está dura porque les está costando deshacerse de todos los opositores. Claro. Están partiendo a los opositores uno por uno. Han empezado con la doctora Salame, que es de Sucre, que parecía ser una senadora cuerda, intelectual, etcétera. Terminó arrasándose en las faldas del MAS. Entonces aquí no hay que confundir a la gente de que se exporta más.
¿Qué produce el altiplano para exportar desde que el gobierno está, el MAS está en el gobierno? ¿Qué exporta el altiplano? Dígame usted. Usted es potosina. Pero mineral siempre ha exportado. Productos agrícolas, ¿qué exporta? ¿Dónde exporta? Importamos papa del Perú, señora. ¿Qué más exporta? ¿Quinoa? No, rendimientos decrecientes, no hay quinoa. Se exporta llama, rendimientos decrecientes, ya no hay llamas. ¿Qué exportan? Solamente viven de la ayuda del gobierno. Les regalan bolsas de cemento, alambre de púas, alambre tejido, y por eso se movilizan y por eso chantajean a cada comunario que vive en los pueblitos, porque si no asiste, multa, y si no asiste, quitar sus tierras. Entonces, a mí no me pueden contar diciendo exportamos ahora, porque con Lucho los campesinos producen. ¿Qué producen? Nada producen. ¿Y sabe cómo trabaja el campesino? Ya no hay economía campesina. Trabajan 3 meses en el campo y el resto trabajan en las ciudades de comerciantes. Así se mantienen. Y por trabajar 3 meses tienen que someterse a los dictados del gobierno para ir a marchar. En este momento son chantajeados por las Bartolinas y por los Tupacatares. ¿Cómo manejan? ¿Por qué tendría que obedecer Tupacatares y Bartolinas al MAS? ¿Por qué tienen que pertenecer? Son sindicatos apartes. Eso quiere decir que el MAS no tiene militantes. Solamente tiene gente obligada a asistir porque han hecho un pacto de unidad. Entonces acá no engañamos a la gente. Yo prefiero, con mi pensamiento liberal, prefiero que el individuo decida, que produzca y que decida con quién firmar su pacto, con quién hacer alianza, y no ir como una tropa ahí diciendo el compañero, el hermano Arce, el hermano Evo. ¿Y por qué se sacan la mugre entre hermanos, señor MAS? Entre hermanos y hermanas, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué está en juego ahí? ¿Hay mucha plata que hay que acaparar? ¿Hay negocios oscuros porque no han repartido bien las ganancias como oligarcas ahí adentro? Entonces hay que decir las cosas de verdad al pueblo. Muy bien, muchas gracias, don Fernando Untoja. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, que ya algunos de nuestros invitados estuvieron haciendo referencia al tema del escenario político a nivel general. No solamente vamos a ver el tema del MAS, que quizás se lo ha abordado en el primer punto, qué pasa con los otros sectores, sobre la base también de la propuesta que ha realizado el expresidente Carlos Mesa acerca de la realización de elecciones primarias, pero abiertas. ¿En qué medida es favorable esto, por ejemplo, a los sectores críticos, a organizaciones críticas, a cualquier modelo o figura del MAS o al color azul, por decir así? ¿En qué medida también puede beneficiar esto al propio oficialismo, al propio partido gobernante? Bueno, vamos a discutir todos estos elementos. Empezamos con usted, don José Luis Bedregal. Adelante. Gracias, José Luis, si me permites antes. Me surgió una pregunta, ¿no? Por lo que decía tanto Ana María y decía también Fernando. Y me preguntaba, tal vez alguno de ustedes sabe, ¿cuándo Luis Arce, el actual presidente, se convirtió pues al socialismo? Si él era parte de los gobiernos neoliberales. ¿En qué momento lo formaron, lo adoctrinaron? ¿Quién lo habrá adoctrinado? Y que de ser neoliberal, un burócrata neoliberal, ahora resulta que es socialista. No, por eso. O también podríamos preguntarnos cuándo, nada más y nada menos, en el otro ala del masismo, Juan Ramón de la Quintana se volvió socialista. Pero, por favor, si él se formó en la Escuela de las Américas, el instrumento de opresión imperialista, dirían los izquierdistas, ¿no? Porque ahí se formaban los torturadores del pueblo. ¿Ah? ¿Y cuándo Juan Ramón se habrá adoctrinado? ¿Quién lo habrá adoctrinado? ¿Quién lo habrá convertido al socialismo? No, por eso yo no creo en estos... Claro, son impostores, esa es la verdad, porque aquí no hay derecha ni izquierda. Lo que persiguen son intereses mezquinos a costa del bienestar del pueblo. Porque no me vayan a salir con que Luis Arce es socialista, por favor. Yo quisiera sentarme, o quien sea que se siente con Luis Arce para hablar de socialismo, para hablar de izquierda. ¿Conocerá algo de marxismo el señor Arce? ¿Algo, lo básico? No olvidemos que Luis Arce, en el propio MAS, ni siquiera era dirigente del MAS.
¿De dónde viene? Es un burócrata, nada más. Un burócrata formado en los gobiernos neoliberales. O sea, no nos mintamos y no le tratemos de mentir al pueblo diciéndole que ha hecho un gobierno de izquierda, de los pobres. No es verdad, porque ha hecho más pobres a los pobres, nada más. Entonces no es bueno mentirle al país. Yo prefiero hablar por eso de oficialistas y opositores. Y en ese escenario, creo que lo que ha recogido Comunidad Ciudadana es la demanda que venimos generando distintos actores políticos, y como Soberanía y Libertad, como Sol.bo, se le hemos venido manifestando al Tribunal Supremo Electoral en reiteradas oportunidades y en todos los eventos donde nos han convocado, exigiendo la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Electoral, pero sobre todo de la regulación de las primarias, porque es, como toda la ley electoral, absolutamente restrictiva para la participación ciudadana. Desde el momento en que obligan al ciudadano a ser militante para participar en un proceso de esta naturaleza. ¿Cuántos son militantes del universo de electores en el país? Una ínfima cantidad. El MAS puede tener más militantes que los otros partidos, sin duda alguna, porque claro, usan la coerción, y en esto evistas y arcistas son lo mismo, hacen lo mismo con los pobres funcionarios públicos. Y digo pobres porque están obligados a tener el carnet azul para mantener su pega, su fuente de trabajo. Entonces uno tiene que entender, pues, ¿qué van a hacer si están obligados a comprarse chaleco azul, a aportar al partido, a tener el carnet? Entonces, claro, por eso tienen militantes y por eso apuestan a esta ley que está hecha a la medida de sus necesidades. Pero aún así, el porcentaje de militantes es tan bajo que es una acción, que es una norma discriminatoria con el resto de las bolivianas y bolivianos que hoy por hoy no tienen por qué estar obligados a ser militantes, menos ahora que los partidos en el mundo, no solo en Bolivia, ya no juegan el papel que jugaban en el siglo XVIII, XIX, en el siglo XX. En el 18 no había partidos. En el siglo XIX y XX, ¿no? No, o sea, porque era la instancia de representación de una sociedad ante el Estado. Hoy ya no necesita el ciudadano militar en un partido para decir su voz, para expresarse, para organizarse y para representar sus causas. Pero nuestra ley es del siglo XX, es atrasadísima. O sea, mirando el país como si estuviéramos en el siglo pasado. Entonces, necesitamos, pues, primero que para organizar partidos políticos no existan las restricciones que están en la ley electoral, que exigen tener mucho dinero para que uno se pueda organizar, conseguir una cantidad inalcanzable de firmas, etcétera. Segundo, que como organización ciudadana, en nuestro caso como Sol.bo, tenemos pues toda la experiencia para decir que son realmente requisitos que un ciudadano normal difícilmente podría alcanzar, o un grupo de ciudadanos normales de a pie no podrían alcanzar, y para eso está hecha la ley, para que no puedan organizarse políticamente. Está hecha la ley electoral para que los partidos desaparezcan, por eso se les quitó también el aporte estatal. Ya no existe formación al interior de los partidos porque el Tribunal Supremo Electoral les quitó el financiamiento y no hace nada para coadyuvar en la formación de cuadros en las distintas organizaciones políticas, etcétera. Y la cereza del pastel es, sin duda alguna, la norma que regula las primarias, porque es una barbaridad. Vamos a ver cualquier frente político, la propia Comunidad Ciudadana que ha presentado el proyecto, no es un partido, por lo tanto no tiene militantes. ¿Quién tiene militantes ahí? Solo el FRI, que sabemos no tiene muchos. El aliado del FRI es el partido del senador Rodrigo Paz, que está circunscrito a la ciudad de Tarija. Por lo tanto, también van a ser pocos. En nuestro caso, como Soberanía y Libertad, solo tenemos personería departamental. Tenemos 23,000 militantes. Y cuando hemos entregado firmas para tener personería nacional, hemos entregado más de 130,000. Entonces, los 100,000 que no han sido reconocidos en la personería nacional no van a poder participar en las primarias.
Entonces, es una ley que, como pueden apreciar la querida audiencia de Panamericana, está hecha para que la gente no participe. Segundo, absolutamente inoportuna, porque no se puede tener pues unas primarias 8 o 9 meses antes de la fecha electoral, porque entonces es un derroche de recursos por parte del Estado, una exigencia de más recursos a los partidos políticos y, por supuesto, está elaborada para que durante 8 o 9 meses el partido en función de gobierno, que sí tiene recursos millonarios por lo que recauda en las instituciones públicas, pueda, en una situación absolutamente ventajosa, iniciar una campaña de desacreditación y ataque contra los que salgan electos en esas primarias. ¿Por qué se toma tanto tiempo? ¿No? Cuando debieran estas primarias ser como las que ocurren en Argentina, en el país vecino, que son apenas 3 meses antes. Y es lo correcto. Y además que son obligatorias, son simultáneas para que todos los frentes vayan a ese proceso de internas. ¿Qué es necesario? Que tiene que ser obligatorio para que todos los frentes tengan la posibilidad de democratizar la elección de sus candidatos, pero en estas condiciones, abiertas, obligatorias y simultáneas. Y yo añadiría un tema más, que ha sido expresado también por activistas importantes en las redes sociales: la obligación de los debates. Esto tiene que estar también en la ley, porque basta ya de que los candidatos decidan si dan la cara al pueblo o no en función de dónde están ubicados en las encuestas. En otros países los debates presidenciales son obligatorios porque está claro que los candidatos tienen que mostrar su capacidad para defender sus ideas, para proponer sus ideas. Pero la norma en el movimiento al socialismo ha sido no asistir a los debates, y esto es una falta de respeto al electorado. Debaten con el pueblo. ¿Perdón? Debaten con el pueblo, decían. Claro, es que eso no existe, eso es una entelequia como esta de izquierda y derecha, o sea, no existe pues debate con el pueblo. El debate tiene que ser contra los contrarios que están planteando una visión de país distinta, un modelo económico distinto, mostrar las bondades de las propuestas de cada quien para que el electorado tenga la información necesaria y pueda decidir informado. Si nos ocultamos en la propaganda, nos ocultamos en los spots, en los jingles, es porque realmente no entendemos nuestras propias propuestas, no creemos en nuestras propias propuestas, y por eso suben al poder y hacen absolutamente lo contrario a lo que han propuesto, ¿no? ¿Qué estamos viendo hoy? Lo que vemos es simplemente un proceso de desinstitucionalización. Se ha destruido todo lo que el país había construido con tanto esfuerzo, con la lucha del pueblo boliviano por la construcción de un Estado, la recuperación de la democracia, la independencia de nuestro país. Todos estos avances que han costado sangre, vida, sacrificio, viene un partido y lo tira todo al piso. ¿Para construir qué? Nada. La nada. No tenemos instituciones, los ministerios no cumplen su rol, los poderes del Estado no cumplen su rol, la policía no cumple su rol. Es decir, nos están llevando a los ciudadanos, a las familias bolivianas, a vivir bajo el régimen de la ley de la selva. El que se organiza bloquea, así sea por una cosa menor, y la mayoría se perjudica. Y eso no está bien, y creo que tenemos que hacer un cambio rotundo, y el pueblo boliviano va a poder hacerlo de manera democrática en las próximas elecciones. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Pedregal. ¿Qué dice la senadora Ana María Castillo en este tema de las elecciones primarias, pero abiertas, aunque ya adelantó algunos criterios, pero quizás sea bueno profundizar en la medida en que cómo puede beneficiar esto a las fuerzas políticas o cómo no puede hacerlo? O sea, es decir, ¿cuál sería el efecto en el oficialismo, por ejemplo, y también en las organizaciones de oposición? Gracias, José Luis. Primero, no puedo dejar pendiente algo que acá se está confundiendo. Cuando hablan acá sobre el movimiento al socialismo como si fuera un partido político. Primero, aclarar que el movimiento al socialismo es un instrumento político de las organizaciones, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Este instrumento político
pues obviamente acá no se elige, como en el caso de la derecha, acá no se elige a un candidato a presidente a dedo o deseo como Pasanacu o como lo hacen en partidos de derecha. Acá, ¿por qué se dice, por qué se ve y se nota grandemente la participación de las organizaciones, de aquellos compañeros, de los comunarios, como llaman acá? Y cuando dicen chantajean a los comunarios, totalmente equivocado. Como es un instrumento político, pues los comunarios, las organizaciones, como usted dice, mi hermano, los Ponchos Rojos, las Bartolinas, pues todos ellos, el Pacto de Unidad, se ha organizado. Y ese es el resultado del instrumento político por la soberanía de los pueblos, MAS y PCP. Entonces acá no estamos hablando de un partido político que tiene sus fines, intereses mezquinos y que apuntan simplemente a una clase élite privilegiada. Entonces apuntan a obedecer y a trabajar en beneficio de las grandes mayorías, de todo el pueblo, de las organizaciones sociales. De ahí que frente a este problema que se va suscitando en el país, pues nuestras mismas organizaciones matrices del Pacto de Unidad han convocado a un 10º Congreso Nacional Ordinario del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, MAS y PCP. Y han dado a conocer, esto va a ser el 3, 4, 5 de mayo, donde ahí empezamos nosotros a mostrar lo que dice justamente pues la ley de organizaciones políticas. Y justamente para nosotros no es novedad el tema de las primarias. Nosotros sí vamos aplicando y lo hemos ido aplicando las elecciones primarias. De manera unánime, con voto democrático, se va eligiendo quién va a ser nuestro candidato a presidente, vicepresidente, quiénes van a ser nuestros diputados, senadores, alcaldes, concejales, asambleístas, etcétera, etcétera. Lo que no ocurre en partidos de derecha. En partidos de derecha sabemos que ahí juegan un pasanaco, te toca, me toca, ahora sí él le toca, que tu familia, mi familia, y por fin creo que ahora ha despertado y algo lúcido hizo conocer el señor Carlos Mesa. No sé si está pensando bien, porque creo que no sé si lo convendrá, no le convendrá, porque de tener organizaciones bases, ustedes ya lo han reconocido, partidos de derecha no tienen militancia, no tienen militantes, no tienen gente de base, gente de pueblo. ¿Y por qué no lo tienen? Porque justamente ahí está pues esa mala impresión que tienen de la gente humilde, que creen que la gente humilde es chantajeada, que creen que la gente humilde solamente trabaja 3 meses en el campo, como lo decía acá el compañero Fernando, 3 meses en el campo y después se va a la ciudad de comerciante. Por eso la gente del campo no confía en los partidos de derecha, porque creen que ellos no pueden, no tienen derechos, y sí, la gente de corbata y camisa y corbata tienen, que porque creen que la gente porque lleva pollera, lleva barcas, es del campo, no tiene derechos, y sí, los de la ciudad nada más tienen los derechos. Por eso no tienen esa militancia que tiene el movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo no es un partido político, reitero, es un instrumento de nuestras organizaciones y organizaciones matrices del pueblo boliviano. Entonces, habría que aclarar eso. En cuanto a las elecciones primarias, reitero, no es desconocido para nosotros, por el contrario, hemos sido siempre respetuosos de la norma y de la ley, y la ley de organizaciones políticas claramente hace mención a las elecciones primarias. Y justamente en uno de sus artículos, el artículo 29, ¿y qué dice el artículo 29? Dice, para participar en las elecciones de presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente del Estado plurinacional, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral, realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales, con participación exclusiva de la militancia de la organización política. ¿Dónde está la diferencia ahora que plantea el señor Mesa? Justamente ahora ya cambiando o proponiendo una modificación a este artículo, él simplemente plantea que estas elecciones ya no deben ser modificadas y deben ser abiertas, simultáneas, obligatorias
Y además que deben ser, lo más interesante es que deben ser abiertas y no solamente responder a la militancia del partido político o de la alianza política. Deben ser abiertas, ahí van a poder participar todos, pues, no sean militantes o no sean militantes, estén o no estén en el padrón electoral. Entonces, no sé si ahí convendrá, a mí me apena mucho por el compañero Evo, porque al firmar ese acuerdo con Carlos Mesa, al firmar ese acuerdo andrónico con senadores de Comunidad Ciudadana y Creemos, en el punto 3 claramente lo hemos visto, en el punto 3 del acuerdo que ha firmado Andrónico y los senadores que le acompañan, está justamente ahí ya esta propuesta que hace Carlos Mesa. Y justamente firma Andrónico para ser reelegido como presidente del Senado, y justamente ahí dice, pues, elecciones o las primarias que sean abiertas. Y yo digo ahí, ¿será que esto está obedeciendo a su jefe o a su hermano y compañero del trópico Evo Morales? Porque imagínate, José Luis, de darse y de ser las elecciones primarias abiertas, ahí ya no va a estar ese grupo radical, ese grupo que obedece estrictamente al señor Evo Morales, sino van a estar todos. Y ahí sí va a prevalecer ya la opinión, el mandato de nuestras organizaciones matrices, como son el Pacto de Unidad. Entonces creo que está ahí claro de que debe o va en algún grado u otro beneficiará, pues, obviamente al tema democrático, porque va a permitir la participación de todos, pero también quizá va ahí a afectar a aquellos partidos políticos que no tienen militantes, que no tienen esa masa que puedan respaldar, o esa masa, y que no tienen esa confianza en uno que pretende ser candidato eterno, o una persona que, aunque habiendo hecho acuerdos, pactos con la derecha, pretende ir a ser siempre presidente, ¿no? Entonces, ahí se nota claramente cómo el evismo y la derecha boliviana, pues ahí se han mostrado que están hechos de la misma madera los dos, al pactar por esos intereses políticos y esos intereses personales, ¿no? Son hechos que están mostrándonos realmente cuáles son las verdaderas intenciones, y bueno, pues para nosotros no es una sorpresa, reitero, siempre, y la ley lo dice, la ley de organizaciones políticas lo dice. Siempre nosotros hemos aplicado eso de una elección democrática con participación de toda la militancia, Y ahora también estará la militancia, pero lo más interesante, con la propuesta que hace el señor Mesa, al ser abiertas, estarán los militantes y no militantes, simpatizantes, o sea, todos que van a poder ahora tener voz y voto, ¿no? Pero ahora habrá que esperar si esta propuesta realmente surge, si esta propuesta realmente se concretiza o no se concretiza. Pero entendiendo. ¿Beneficioso para el MAS? Entendiendo. ¿Podría ser beneficioso para el MAS? Pienso que todo lo democrático es beneficioso. Pienso que todo lo democrático no tendría que ser para que tengamos miedo. Tendría que ser, yo creo, beneficioso la participación. Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derechos y obligaciones. Ahora no sé, más bien yo diría eso, ¿será beneficioso para Andrónico? ¿Será que ha obedecido bien o no habrá obedecido? ¿No? Entonces ahí ya nosotros también discutimos, ¿no? Vamos analizando, ¿será o no será? Lo que sí, reitero, para el movimiento socialismo no es una novedad. Nosotros nunca hemos elegido a dedo, aunque había algunos errores del compañero Evo, pues cuando cambiaba un senador decía, a ver, tú no vas y Hilarión Mamani va, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Lamentablemente, tú no vas, él va, ¿no? Entonces, eso ha causado molestia también en algunos compañeros del movimiento al socialismo. Entonces, con eso concluyo, José Luis, con decir, para nosotros no es novedad. Lo democrático tampoco tendría que ser un riesgo. Muy bien, muchas gracias, senadora Ana María Castillo. ¿Qué dice usted, don Fernando Untoja, en este segundo punto? A ver, elecciones primarias. Las frases de... Sí, voy a llegar antes en una pequeña puntualización. Dice que usted de que el MAS no es un partido político, es un instrumento político, ¿de acuerdo? Entonces, si no existe el pacto de unidad con los sindicatos que están ahí, no existe el MAS, ¿de acuerdo? También no existe el MAS. Lo tienen agarrado con el pacto de unidad. Entonces no es un partido político. Entonces no tiene militantes. Los militantes son las organizaciones sindicales, la COB, etcétera, pero no tiene militantes inscritos en el partido político MAS.
No existe, entonces usted está diciendo eso. Ahora, si está inscrito en el órgano electoral como partido, está inscrito como partido político, que se llame instrumento, lo que sea, está como partido político, se sujeta a las normas del órgano electoral, es un partido político. Lo que varía es de que el MAS se apoya en grupos sindicales llamados movimientos sociales. Si estos no fueran del MAS, mañana rompiesen el pacto de unidad, el MAS no tiene militantes, ¿de acuerdo? Ahora, usted misma dijo de que no, ustedes eligen democráticamente y se reúnen todo, pero Evo Morales cada vez ha puesto a dedo. A Arce lo han elegido en un gran congreso, ¿no? Evo Morales ha puesto, ¿o no? Entonces, ¿de qué nos está contando usted acá? ¿De que son democráticos? El Evo ha puesto quién iba a ser, Andrónico es puesto al dedo por el Evo Morales. Propuesto, y las bases lo han... No, ya no ha impuesto, no ha propuesto. Entonces no hay que mentir a la población así. Yo no estoy de acuerdo, yo soy bien tajante en mis apreciaciones. Respeto. Ahora, a propósito de las primarias. Primero, el órgano electoral está completamente distorsionado. Hacen lo que quieren, interpretan cuando quieren, como quieren, porque responde al poder dominante que es el Estado actual. Hacen lo que quieren. Primero, ¿Quién ha elegido? mire, el órgano electoral. ¿Quién ha elegido el orden electoral? Es masista, absolutamente masista. Durante 30 años. No, son masistas toditos. Han negociado. Años opuesto al presidente. Pero igual son masistas. Ahora, ¿cómo funciona el órgano electoral? ¿Qué piden, por ejemplo? Es una censura así de la Edad Media para un partido. No tiene que ser apología al patriarcalismo. ¿Cómo el órgano electoral puede meterse en pensamiento, en proyectos políticos de un partido? ¿Quiénes son ellos para censurar? Si yo no creo en el patriarcalismo, ¿por qué tengo que poner en mi programa de gobierno el patriarcalismo? ¿Por qué tengo que poner feminismo en mi programa de gobierno si no pienso en mi partido así? Por un lado. Por otro lado, el órgano electoral, a instrucción del Poder Ejecutivo, ha convertido en un gran obstáculo y barrera a la democracia y contra el ciudadano. ¿Cuánto cuesta hacer un partido político? El MAS no ha hecho nunca un partido político. Han comprado de años, regalando medallas de oro en Chapare. ¿Cuándo ha hecho un partido político? Nunca ha hecho, han comprado. Entonces, ahora, ¿cuánto cuesta? $120,000 cuesta. Usted ya ha dicho, señor Pedregal, hacer un partido cuesta $120,000. Y si quiere el órgano electoral de pura 25%, ya no hay más partido, ha perdido unos $120,000. ¿De qué democracia me pueden hablar? Es una democracia absolutamente oligárquica, por tanto una dictadura. Ahora, si así es el órgano electoral, agregamos con Mesa alguna novedad. Ahí voy a discrepar con mi amigo Bedregal. Parece bien la intención de Mesa. Cuando ya no existen militantes, hay 0 militantes, 0 cuadros en un partido político, entonces se plantean las primarias. Y entonces todos tienen que votar, dice. Además tienen que votar obligatoriamente. No puede ser. En la democracia no se debe obligar a votar obligatoriamente. En ningún lado. Si quiero votar, voy, y si no, no voto, pues. Claro. Porque pierdo mi tiempo yendo a elegir ahí. Además, si voy a votar, van a ser las barbaridades que hacen. Yo como liberal digo, el individuo es libre de votar o no votar. No me pueden obligar a votar con las primarias. ¿Y las primarias qué es? Las primarias justamente es para favorecer a Evo Morales y a Luis Arce y Carlos Mesa. Nada más es, para eso es. ¿Para qué? Para que Carlos Mesa obtenga al menos 10%, después diga, el resto ahora síganme toditos. Yo soy el líder aquí, yo soy el único que capaz de enfrentar al gobierno. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con las primarias. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Ah? No estoy de acuerdo. Los partidos se debía exigir a los partidos a través del órgano electoral para que formen cuadros, inscriban militantes y hagan las primarias. Eso es democracia.
No porque yo no tengo partidos, ahora voy a pedir primarias y cualquiera que vote y le voy a obligar a que vote para mí. No, no es democracia. Ahora yo no sé si la senadora votará por esa ley. Y si vota, que sí que está en el pacto con Carlos Mesa, con Creemos y con Lucho y con Evo Morales. Aquí nos están engañando con las primarias. Gente que no tiene cuadros, gente que no tiene pensamiento político, no tiene proyecto de sociedad y de Estado, quieren solamente ser presidentes y están utilizando las primarias los viejos candidatos que han estado 3, 4, 5 veces y han estado junto con el MAS. ¿Acaso el Mesa no ha sido aliado de Morales? Ha sido aliado del MAS. Por culpa de Mesa se ha perdido, junto con el Evo, la causa marítima. Ahí está, de allá para ir a la más. Kiborax han dado 40 millones por no haber ni siquiera aportado un peso por esa empresa chilena. Entonces acá nos están engañando. Yo no estoy de acuerdo. Yo soy liberal, voy a hacer campaña contra las primarias porque nos están engañando otra vez. La oligarquía, cuando no tiene militantes, quieren que votemos todos obligados para ellos. No es posible. Esa es mi posición, don José Luis. Muy bien, muchas gracias, don Fernando Untoja. Si tienen alguna puntualización, un par de minutos a lo sumo en este segundo punto, don José Luis Pedregal. Gracias, José Luis. Tenemos que ir a primarias abiertas y a ver si muy rapidito puedo lograr convencer o al menos titubear a mi buen amigo Fernando Untoja. Tenemos que ir a primarias abiertas porque eso, Fernando, nos va a permitir ver con antelación. Tienen que ir todos, primarias abiertas y obligatorias, es decir, todo el universo de electores del país, ¿no? Todos los que están en el padrón, por supuesto, nadie fuera del padrón. Nos va a permitir ver cómo está el padrón electoral, si es confiable, si no genera observaciones, pues vamos a ver cuántos electores hay en cada colegio. Y ese número tiene que coincidir después con las elecciones nacionales. Es decir, vamos a ver si ya saltan las irregularidades del padrón o no. Si el padrón no es observado en las primarias, vamos a poder ir con mayor confianza a las elecciones del 2025. No olvidemos que el padrón ahorita está seriamente cuestionado, al igual que el órgano electoral. Si no hay primarias, corremos el riesgo de desayunarnos con un padrón contaminado el 2025. ¿Y por qué no se lucha por O sea, ya sería muy tarde, muy tarde. No sabemos, porque ninguna organización política tiene acceso al padrón, no sabemos cómo está, el padrón es una caja negra. O sea, lastimosamente no está haciendo el Tribunal Electoral, el órgano electoral, la tarea de transparentar el padrón. Y eso nos genera muchas dudas. Por eso, ir a unas primarias abiertas y obligatorias nos podría permitir ver cómo está el padrón. Ahora, si el órgano electoral o la Asamblea Legislativa Plurinacional se oponen, es que quieren ocultar la realidad del padrón. Si el MAS se opone a ir a unas primarias abiertas, porque las otras no tienen ningún sentido, las cerradas no tienen ningún sentido y son tirar plata a la basura, no contribuyen a la democracia, la demeritan, la perjudican. Pero si vamos a unas primarias abiertas, vamos a poder comprobar la calidad del padrón electoral. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Pedregal. Algunas puntualizaciones. Senadora Castillo. Bueno, José Luis, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, dentro del movimiento al socialismo nunca hemos estado exentos de tener unas elecciones primarias dentro del movimiento al socialismo. Nosotros siempre hemos elegido a los candidatos de manera orgánica. Si bien propone uno, pues esa propuesta es considerada, debatida, analizada en los congresos que tenemos en cada uno de los departamentos y posteriormente en el Congreso Nacional. Y justamente para eso el Pacto de Unidad ahora está convocando a un nuevo congreso en el mes de mayo, los primeros días del mes de mayo, para poder justamente responder a la ley de organizaciones políticas que justamente hace mención a que debe existir elecciones primarias.
Entonces no somos nosotros ajenos a ellos, reitero, nosotros somos muy respetuosos ante la norma, ante las leyes nacionales y por supuesto ante nuestra constitución política del Estado. Ahora es otro tema la propuesta que hace el señor Carlos Mesa, que eso está en discusión, que sabemos todos que en el fondo es pues un acuerdo que ha sido firmado el 6 de noviembre cuando Andrónico fue considerado como candidato a una reelección a la Cámara de Senadores. Esa propuesta habrá que discutirse, tendrán que socializar, pero como Andrónico ya ha dado su pie de firma o su firma, ha firmado, ahí ha puesto su rúbrica en la hoja, está justamente en el punto 3. ¿Y qué dice? Y textualmente te lo voy a leer, José Luis, y para la gente y la audiencia. Dice textualmente, ley de modificación, entre los puntos que ha exigido Comunidad Ciudadana y Creemos. Dice que ponen en consideración ante el Pleno de la Asamblea para que Andrónico sea elegido como candidato o como presidente del Senado. Dice textualmente, ley de modificación de las elecciones primarias y cronograma de las elecciones judiciales del 2025, incluso fechas hacen conocer. Aprobada hasta el 31 de marzo 2024. Fechas, ahí advierten ya las fechas. A más tardar, imagínate, creo que están nomás cumpliendo con ese acuerdo. Se modificará, dice, el sistema de primarias cerradas por otra de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las fechas electorales serán primarias, primera semana de julio 2025, primera vuelta, primera semana de septiembre 2025, eventual segunda vuelta, primera semana de octubre 2025, transmisión del mando presidencial 8 de noviembre 2025. Imagínate, eso... Solo por ese hecho es mala la idea. No considero, no sé si es buena o es mala, pero lo que sí yo lo veo malo es querer ya acordar y inmiscuirse en temas que son absolutamente jurídicos y que hayan tomado en cuenta esto como un acuerdo para lograr fines y objetivos. Y ahí se denota claramente ese acuerdo pues entre Evo Morales, Carlos Mesa y Camacho. Los tres han firmado y está ahí el documento y plasmado y textualmente acabo de leérselos. Muy bien. Con Fernando Antojo, los últimos 2 minutos en este mismo. También les conviene eso a Lucho Arce. En el caso de Lucho Arce pierda el MAS, entonces tiene la posibilidad de aparecer por ahí con sus instrumentos sindicales. Claro, está hecho. Los dos del MAS han hecho el pacto con el Mesa. Así de simple es. No se escapan aquí. ¿Por qué han firmado? No creo que Andrónico sea enemigo de ustedes. Es compañero que hay de ustedes. Responde a la política del MAS. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se están por dividir? No están por dividir. Quieren ir los dos a la campaña electoral. Evo quiere repetir, aunque sea 100 veces ser presidente. Quiere ser. Yo digo, el gobernante que quiere repetir una elección es corrupto. Corrupción igual reelección. Reelección igual corrupción. Si Arce fuera realmente un presidente digno de respeto, diría, señores, yo entrego el poder y me voy. Le puedo aplaudir. Pero si se va a empecinar y va a prestarse al juego del MAS y de Mesa, entonces están engañando al pueblo. Los grupos políticos, que en el fondo son grupos oligárquicos, no quieren. Yo discrepo con Pedregal, pues ¿por qué tienen que obligarme a votar en las primarias? ¿Cómo sé que en las primarias no van a hacer fraude también y Mesa va a aparecer con 10%? ¿Cómo garantiza Pedregal que el órgano electoral no va a manipular con el MAS y que Mesa sea tu candidato con 10% y el resto limpiado de la cancha? No hay garantías para nada. Primero que depuren el padrón. Desde el mes próximo que abran todas las listas, los libros para que la gente se inscriba, realmente se inscriba, y se inscriba biométricamente, se inscriba. Entonces, para eso no necesitamos primarias. Vamos y votamos con digital. Listo. ¿Para qué primarias? ¿Por qué más bien no exigir al órgano electoral para que abra los libros de inscripción de todos los partidos y la inscripción también en el padrón electoral? Eso sí es democracia, el resto no. Muy bien.
Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a darle cierta holgura de tiempo al último punto, a diferencia de otras ocasiones. Por favor, a 5 minutos por participación, hacer referencia a un tema importante, la situación económica. Ni duda cabe, esto genera también preocupación, y sobre esta situación económica que es evaluada de lamentable para algunos sectores, es que se ha enviado una nota, 3 economistas han enviado una nota a organismos internacionales para hacer conocer o pedir que no se otorgue más préstamos al Estado boliviano porque la economía estaría mal. Por lo menos ese es el criterio que han planteado estos 3 economistas, entre ellos el ex canciller, ex alcalde de La Paz, don Ronald McLean Avaroa. ¿Qué dice don José Luis Bedregal sobre este último punto del programa? 5 minutos, por favor. Gracias. Antes, coincido con los últimos criterios de Fernando, por supuesto, que tenemos que hacer todo lo necesario para transparentar el padrón, pero también, bueno, Solvo no tiene ningún pacto con, con Comunidad Ciudadana, pero nosotros reivindicamos por principio la igualdad en los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Y aquí no puede haber derechos solo para los militantes. Que los militantes tengan derecho a ir a elegir a los binomios de los partidos y no los ciudadanos es una inequidad, porque el derecho a elegir tiene que ser para todos, al igual que la obligación de participar. Si no, pues incluso las elecciones nacionales tendrían que ser voluntarias y no obligatorias, y son obligatorias. Y la profundización de la democracia tiene que ir en el camino de perfeccionar todos estos instrumentos, procesos que nos llevan a la elección de nuestras autoridades. Por lo tanto, como Sol.bo, Soberanía y Libertad, reivindicamos absolutamente el derecho que tienen todos a elegir en unas primarias, y estas primarias tienen que ser, por lo tanto, abiertas, tienen que ser oportunas, tienen que ser obligatorias, tienen que ser transparentes, y eso va a mejorar la calidad de nuestra democracia. Eso es lo que vamos a defender y vamos a tratar de impulsar, respetando, por supuesto, otras posiciones que pueden existir en el escenario político, como en este caso las de Fernando. Respecto al tema, la situación económica es muy delicada, ¿no? Y lo hemos visto, lo estamos viendo cada día, no solo en el cotidiano, en el mercado, en el supermercado, en el transporte, en los servicios, etcétera. Estamos viendo cómo en Santa Cruz, en La Paz, se van cerrando fuentes de trabajo. Grandes marcas hoteleras se están yendo del país, están cerrando sus actividades, pero también lo podemos ver en las pequeñas galerías, en la Uyustus, en Cuatro Cañadas, etcétera, etcétera, cómo los locales se van cerrando, cómo negocios, pequeños emprendimientos se van cerrando, cómo la ausencia de dólares incluso ya afecta la actividad cultural y artística. Muchos ciudadanos seguro han lamentado que no puedan venir llegar sus ídolos de la canción, han hecho esfuerzos para poder ir a conciertos, y ahora los bolivianos, los empresarios bolivianos no tienen cómo pagarle siquiera a un artista extranjero o a uno nacional que cobre en dólares. Claro, nadie quiere recibir bolivianos porque no le sirven fuera de las fronteras. A ese nivel estamos llegando, que no podemos siquiera hacer contrataciones en el exterior de ningún tipo. La situación es muy complicada y va agravándose. Eso es lo peor, por esta tosudez del gobierno de mantener esa mirada basada en un modelo arcaico, en un modelo del pasado, del siglo pasado, ¿no? Un capitalismo estatista absurdo que ha fracasado en el mundo, ha fracasado en América Latina. ¿O es que no miran las noticias? ¿No ven lo que pasa en Venezuela? ¿No ven lo que le está pasando a Cuba? ¿No ven lo que le pasa a Nicaragua? ¿Y quieren insistir en ese modelo? No. Necesitamos un modelo que apoye a los que generan empleo, apoye a los que generan riqueza, apoyen a los que generan su propio empleo, estos pequeños emprendedores, trabajadores que generan su propia empresita, incluso unipersonal, y que necesitan el apoyo del Estado. ¿Pero qué reciben a cambio? Más bien reciben la competencia desleal del Estado. Entonces, ese modelo ya es caduco, ha fracasado. Necesitamos un Estado que más bien respalde los emprendimientos, ayude a la gente a generar empleo para otros y que permita el desarrollo de la economía del país. Y en esa línea,
ante un gobierno derrochador, un gobierno que nos sigue endeudando y vamos a tener que pagar nosotros esa deuda porque seguro los actuales mandatarios se irán, ¿qué irán a hacer? ¿No? Ellos no van a pagar la deuda del país, son los ciudadanos con los sistemas de salud empobrecidos, la educación que va de mal en peor, con el fondo de pensiones cada vez más riesgoso, etcétera. Vamos a ir pagando esa deuda y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a tener que pagarla. Y entiendo que es esa realidad la que ha motivado a economistas connotados en el país que han firmado y están firmando notas a los organismos internacionales financiadores para que tomen en cuenta de que el gobierno no está manejando responsablemente las finanzas del país, que no se le puede seguir dando dinero cuando con la otra mano sigue derrochando los recursos. Entiendo que esta es la situación y lastimosamente esa es la realidad. Veremos cómo reaccionan los organismos internacionales, pero creo que esto ha tenido repercusión en el ámbito internacional y por supuesto es el resultado de la preocupación que tenemos todos los bolivianos ante el mal manejo de nuestros recursos. No hay dólares en las calles, no hay divisas en el Banco Central ni en el sistema financiero nacional, los precios de la canasta familiar van subiendo, en fin. Entonces, hay preocupación y creo que esta preocupación ha llevado a estos economistas a firmar esa carta. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Pedregal. 5 minutos, por favor, senadora Ana María Castillo. El último punto. Gracias. Creo que hay que ver la realidad y no basarnos en simples quimeras ni espejismos. Si bien hay mucho por recorrer, pues estamos conscientes de ello, pero vamos avanzando y vamos avanzando con pasos gigantescos a comparación de años pasados. El gobierno está en permanente búsqueda de seguir avanzando y justamente con intenciones de llegar a la soberanía tecnológica, por ejemplo. Queremos llegar a que Bolivia sea un país industrial. Estamos fortaleciendo la economía a nivel nacional. No solo lo decimos nosotros. Entidades internacionales han catalogado y han señalado a Bolivia como un país en desarrollo con una economía estable. Existen estadísticas que hacen conocer que estamos avanzando. El gobierno nacional ratifica que el sistema financiero boliviano es sólido, solvente y además es inclusivo. Los números pues muestran que los depósitos, por ejemplo, José Luis, han crecido. Ahora los depósitos de 8.1%, la cartera creció a 10.3%. Las utilidades llegaron a bolivianos 2.110 millones, el índice de mora es 2.9%, el patrimonio llegó a 4.570 millones y el coeficiente de adecuación patrimonial es del 13,4%, superior a lo requerido por ley. ¿Y qué ha dicho la directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, este último en su audiencia de rendición de públicas de cuentas finales 2023? Que los depósitos crecieron del 8,1%, es decir, 16.343 millones, respecto a lo que estaba el año 2022, de los cuales el 50% se encuentra en depósito a plazo fijo y el 93% de estos están pactados a más de un año, lo que muestra que la confianza de la población está ahí y hay gente ahora que está ahorrando por lo menos, a comparación de antes. Y si vemos las estadísticas de cómo estaba el nivel de pobreza también, hemos reducido el nivel de pobreza. De lo que se encontraba en un 60 y tantos %, ahora ya hemos reducido a un 30 y tantos %. ¿Sí tenemos necesidad de seguir avanzando? Sí, pero no podemos decir que estamos mal. Ahora, ¿qué es lo que está mal? Lamentablemente la situación política, y me apena pues ahí ver que nuestros mismos ciudadanos bolivianos deriven pues cartas y notas, denuncias en sentido o dirigido a esto a querer perjudicar la economía en el país. Estos malos ciudadanos deberían ser condenados. ¿Condenados por qué? Porque no permiten que el país desarrolle. A esos no deberían llamarse los bolivianos. Denunciar a un país para que no haya préstamo, imagínense. ¿Por qué existen los préstamos? Porque existe la capacidad
de endeudamiento. Es como un comerciante, cuando le va bien en su negocio, si me va bien en mi negocio, yo saco un préstamo del banco porque quiero abrir una sucursal, porque he visto que hay mucha ganancia, he visto que puedo fortalecer mi negocio y tengo la capacidad de poder cubrir los intereses y la deuda en el banco de donde yo voy a sacar un pequeño crédito. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno y me apena que estos malos bolivianos estén denunciando y queriendo evitar de que existan pues este tipo de créditos que van a posibilitar de que exista mayor desarrollo en el país. ¿Qué ha pasado este último y de lo que hemos ido discutiendo, debatiendo en la Asamblea Legislativa? Queriendo obstaculizar la aprobación de proyectos de ley que van a beneficiar y proyectos de ley obviamente que están dirigidos a poder beneficiar con los préstamos de entidades internacionales que permiten esos que millones de dólares ingresen al país para que pueda pues acá circular efectivo en Bolivia. Se quejan de dólares y en la Asamblea no permiten la aprobación de esos proyectos de ley. Entonces creo que acá es ya una mala intención, se nota ese acuerdo para poder debilitar un gobierno y con difamaciones, calumnias, datos inventados, estadísticas inventadas y ahora cartas dirigidas como para poder obstaculizar el desarrollo económico. El modelo económico del país es solvente, sólido, estable y lo hemos hecho conocer y apuntamos a seguir mejorando. Lo malo ahí está de que hay malos bolivianos que no permiten el desarrollo del país. Muy bien, muchas gracias, senadora Ana María Castillo. Finalmente, don Fernando Untoja, en el último punto del tema económico. A ver, si la economía es tan solvente, entonces ¿por qué faltan dólares? Porque especulan, ¿no? ¿Cuánto es la inversión extranjera directa en Bolivia? No alcanza ni a 1.000 millones. No alcanza ni a 1.000 millones. Ningún empresario quiere invertir en Bolivia porque no existe seguridad jurídica. Por eso no hay. Si la economía estaría tan bien, ¿por qué entonces se arrepienten y dicen ahora pueden exportar soya libremente? ¿Por qué no han seguido prohibiendo las exportaciones? Si la economía anda tan bien, ¿por qué han tenido que tocar la cuestión de subvenciones? En ese marco están la búsqueda de endeudamiento con los organismos internacionales. ¿Acaso no eran antiimperialistas? Rajaban tanto contra el Fondo Monetario Internacional, contra el BID, contra todos, y ahora ¿por qué van de rodillas? Es una vergüenza eso. ¿Hay malos bolivianos? No creo que sean malos bolivianos. La gente preocupada por el problema y el futuro que espera, desesperada y voluntaristamente, han mandado esas cartas. Eso es. Y no se puede decir que vamos a castigarles, hay que procesarlos. Hay que procesar a los corruptos que están en su gobierno, señora senadora. Usted debe procesar más bien a los corruptos. ¿Nada más? Finito. Muy bien. Muchas gracias, don Fernando Untoja. Bastante breve. Entonces, da tiempo para un minuto más. Despedida, modo de despedida a nuestros invitados especiales de este fin de semana, don José Luis Bedrega. Muchísimas gracias, José Luis, y pues un saludo y la gratitud de siempre a la audiencia panamericana que gentilmente tiene la paciencia para escucharnos y la amabilidad de Radio Panamericana de permitirnos expresar nuestras ideas en este diálogo. Estaremos siempre a la orden y bueno, pues nuevamente un saludo a todas las mujeres de Bolivia y del mundo. Su despedida, senadora Castillo. Muchas gracias, José Luis. De la misma manera, agradecer a la gentil audiencia que nos ha tenido paciencia para escucharnos hasta este momento. Y no me quiero ir, pues, sin felicitar también a todas las mujeres de Bolivia en particular y, por supuesto, del mundo. El día de ayer, Día de la Mujer, un día tan importante en el que valoramos, revaloramos y recordamos a aquellas mujeres que han dado sus vidas allá en Chicago, donde dieron o pasaron en realidad momentos tan desagradables para luchar por los derechos de todas las mujeres del mundo. Muchas felicidades, aunque un poquito tarde, felicitar a mis hermanas de toda Bolivia, en particular a todas las mujeres valerosas que ponen el hombro para sacar adelante a Bolivia. Y por supuesto agradecer también acá a los compañeros, que ha sido grato para mí estar presente y compartir las ideas, intercambiar las opiniones y dentro del marco del respeto siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, senadora Castillo. Don Fernando Untoja,
Nada más, solamente para Yo despedir. me he despedido ya. Muchas Muy gracias y hasta la próxima a toda la audiencia de Panamericana. Muy bien, de esta manera, amigos, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Al coordinador nacional de Sol.do, don José Luis Bedregal, también a la senadora del Movimiento al Socialismo, Ana María Castillo, finalmente al analista, al jefe del Movimiento AIRA, Fernando Untoja. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.